Bienvenidos amigos a este subprograma La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día para todos ustedes, para todos nosotros. Bien, preguntándoles, ya estamos a medio año, ya estamos en el mes de junio. ¿Y cómo les va? Siempre les pregunto esto, ¿cómo les va? ¿Ya se cumplieron sus deseos, sus anhelos, sus intenciones? Ya saben que siempre tiene que haber un equilibrio entre los deseos materiales y espirituales. Todos nosotros tenemos pleno derecho a tener de todo. Cuando me dicen a mí, yo tengo una casa, me he comprado una casa y es de 100 metros, hoy día les voy a tocar el tema, Hoy día les voy a tocar el tema para que entiendan la importancia de esto, de las mediciones de los metros, cómo se vivía antes, ¿no? Antes se vivían en chacras o se vivían en casas muy grandes y ahora pues nos hemos acostumbrado a las casas chiquitas y ahora les voy a decir por qué, ¿no? Entonces, esto de la abundancia no es una cuestión de que ya tengo mi casa. No, bueno, ya tienes tu casa, pero ¿a qué llamas tu casa? No, es que son mis posibilidades, son mis opciones. Hasta esto nomás puedo comprar. Y entonces no estamos entendiendo lo que es la abundancia. Siempre tiene que haber ese equilibrio entre la parte espiritual y la parte material. ¿Por qué? Porque la abundancia viene cuando uno entiende que todo lo que es materia proviene de lo que nosotros llamamos espiritual, ¿no? Hay que entender que una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo religioso, porque ya hemos hablado de cuántas religiones se han formado que no son cosas de Dios y no son cosas del hombre, ¿no? Entonces, hay que ir entendiendo todo eso. Entonces, yo siempre hablo, sea lo que sea mi tema, sea lo que sea, siempre estoy hablando de lo que es la abundancia. ¿Por qué? Porque la persona que entiende, que tiene abundancia es porque ya de alguna manera entendió lo que significa la alta espiritualidad. Pero Guillermo, mira, y cómo hay gente mala, cómo hay esos políticos, cómo hay esos mentirosos que se dedican a ellos y cómo ellos sí tienen plata. Sí, tienen plata, pero entiende bien una cosa. Tienen plata, pero no tienen abundancia. Otro, de que esas personas, al usar las leyes para el lado negativo porque existe, para el lado negro porque existe, ¿no? Porque el egoísmo y tiene sus formas también. Nosotros no estudiamos eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la abundancia blanca. Ellos, lo negro, no existe la abundancia. ¿Pueden tener dinero? Sí, pueden tener dinero. Pero cuando yo te hablo de abundancia, te hablo de salud, dinero, amor, dormir rico. Dormir rico porque tu conciencia se está expandiendo y poco a poco te comienzas a convertir en un ser milagroso. A eso me refiero yo. Yo no te digo que lo negro no tenga sus formas, pero solamente tiene dinero, como ese dicho que dicen, no, era tan pobre, pero tan pobre, pero tan pobre que lo único que tenía era dinero. Entonces acá lo que nosotros tenemos que entender es qué hemos venido a hacer a este mundo. No te puedes lanzar tú totalmente a la espiritualidad. Tampoco te puedes lanzar, como hacemos la gran mayoría, a lanzar a la materialidad, a tener cosas materiales. No puedes, tiene que haber un equilibrio entre las dos partes, entre la parte espiritual y entre la parte material. Y entonces la persona que ya va entendiendo para qué vino, que es el despertar de la conciencia, que es el primero a obtener el conocimiento, porque ¿qué significa conciencia? Con
obtener ciencia, ¿no? Con conocimiento. Y entonces para eso tienes que tener cierto tipo de experiencia, tiene que haber una lectura, tiene que haber un aprendizaje, porque yo te digo, el conocer, el saber es infinito. Es infinito, si no, pues la vida sería aburrida. ¿No? Léete 1.000.000 de libros y no sabes nada, si no has despertado conciencia. A eso me refiero. Entonces hoy día quiero yo hablarte de algo fundamental para lo que es la abundancia. De algo, pero yo diría que hasta exquisito, ¿no? Porque uno tiene que ir entendiendo, porque uno lo primero que ve es plata, plata, dinero, dinero. Claro, pues, eso es lógico, pero hay que entender una cosa, que el dinero es el intermediario para poder adquirir nuestras cosas, lo que nosotros queremos. ¿Ya? No es la meta, no es el final ser millonario. Ahora, si tú quieres ser millonario, está bien, pues, pero tiene que haber ese equilibrio. ¿Y a quiénes se le da eso de tener millones y millones? A las personas que tienen grandes misiones. Cuando te dan una misión muy grande, te dan mucha plata, te dan mucho dinero. Ahora, no es que te vienen esa plata y te lo meten al bolsillo. Tienes que hacer algo. Tienes que trabajar en tu interior. Eso es lo que uno tiene que ver, porque ese dinero, esa abundancia te lo van a dar primero para que tú tengas todo lo que tú quieres, tu casa, tu carro, todo lo común, lo que tú deseas. Y después viene esos millones o esas cantidades exuberantes de dinero, ¿para qué? Para que tú tengas y administres, seas el administrador, para que lo que tú hagas con eso ayude a mucha gente. ¿Entiendes? Ayude a mucha, es tuyo. Nadie te discute, es tuyo, es tu obra, y tu alma crece y se une cada vez más con tu espíritu y tienes abundancia acá en la tierra. ¿Entiendes? Hay que tener el concepto. Mira, yo les decía cuando hacíamos las meditaciones, cuando hacíamos las clases de meditación ahí en La Molina, entonces, ¿qué era lo que yo les decía? Miren, antes de empezar, si ustedes han venido para tener dinero y utilizar a la meditación, utilizar a la espiritualidad como trampolín para tener dinero, no van a tener dinero. No van a tener dinero, menos van a tener abundancia. Pero si ustedes han venido para crecer espiritualmente, para aprender de verdad la espiritualidad, aprender a conectarse, a enchufarse con el universo, a enchufarse con Dios, con tu espíritu, si ustedes han venido así, con esa intención, ténganlo por seguro que les va a venir corriendo la abundancia. Y así mucha gente que pensaba, pucha, yo nunca pensé tener una camioneta del año, así, en pleno proceso de meditación. Yo ya había dejado eso de lado y ahora mira, ve, de un momento a otro me salió una camioneta del año, me sacaban, todavía estábamos en el Bucaré y me decía, mira, ve, para que conozcas mi camioneta. Y así, diferentes tipos de casos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Guillermo les daba la buena suerte, porque la abundancia venía por la meditación, no, sino por la intención. Eso es el cambiar el modo de percibir la vida. Nosotros tenemos una percepción muy baja, muy cuadrada, muy cuadriculada. Y entonces eso es lo que nos lleva a las limitaciones. Eso es lo que uno tiene que entender. El universo está para todo, las leyes están para todo. El asunto está cómo percibes tú el universo, cómo percibes tú la vida, ¿no? Hasta cuáles son tus límites. La verdad es que nosotros no tenemos límites, o no deberíamos de tener límites. Cuando yo explico todo lo que son las leyes y cuando yo explico todos estos temas, es para que uno pueda obtener la abundancia. Si una persona no se dedica a hacer crecer la conciencia, a eliminar, a hacer las autoobservaciones, porque si tú quieres entender lo que es la vida de afuera, primero tienes que percibir la vida de adentro, cómo lo tienes. A eso se refería cuando hablaban de Alibaba y los 40 ladrones. Alibaba y los 40 ladrones.
Eso no ha sido una realidad, sino ha sido pues un cuento para que tú entiendas. Y ellos se metían a una cueva y ahí es donde ellos robaban y tenían sus tesoros. Esos son los defectos. Entonces uno tiene que ir, y lógicamente que dentro de esa cueva también está Dios, también está el Padre, está la Madre. Eso es lo que hay que percibir, no solamente la parte negativa. Entonces, esa siempre ha sido mi intención, dar el mensaje, pero no para que uno se esté golpeando el pecho, ni para que esté aleluya y aleluya, o esté hermanito y hermanita, que yo no digo que eso esté mal, pero creen que ese es el final y esa no es la realidad. El final está en el principio. El final, o sea, lo material está en lo espiritual. Lo exterior está en lo interior. Lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. Cuando uno perciba bien eso, cuando uno se abra campo en esa forma de ver, entre comillas, la vida, ya la hiciste linda ya. Ya la hiciste linda. Vas a dar unos trancazos bien largos y ahí es donde vas a tener la abundancia constantemente. No vas a dejar de tener problemas, porque en los problemas está precisamente el cambio que uno tiene que dar. En comenzar a razonar de otra manera. Ahí es donde uno tiene que utilizar su conciencia y ponerlo a la práctica, llevarlo a la práctica. Eso de que, y después yo voy a estar en las nubes siempre, no, eso es mentira. No, eso es mentira. Y no es que tengamos un Dios sádico y eso siempre lo repito, sino que lo que pasa es de que una vez de que ya trascendemos y subimos una escalera espiritual, que significa que eso viene acompañado con nuestro perrito llamado abundancia. Una vez que subes ese, tienes que subir otro. Y una vez y sigue en la abundancia y tu abundancia crece. Y después de eso subes otra escalera y tu abundancia crece más. ¿Entiendes? Así es como funciona la vida. Así es como funciona el universo. Uno va cambiando y uno va mejorando. Lo exterior va cambiando y va mejorando. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros tenemos que ver que cada vez se está convirtiendo en algo más crudo, más burdo, más sucio, lo exterior. Y tenemos que ir entendiendo qué es lo que está pasando con la humanidad, pues, ¿no? ¿Qué? Porque yo no me voy a referir solamente que acá en el Perú. Estoy hablando de la humanidad. Yo no me dedico mucho a las noticias, ni a estar leyendo, ni nada de eso. Yo sé que me hace daño. ¿Por qué? Por la forma de percibir. Pues si yo voy a meterle a mi cabeza malas noticias, entonces lógicamente que mi vida individual no va a ser buena. ¿Por qué? Porque estoy dejando meter cosas negras a mi mente que estoy luchando porque sea blanco. ¿Estás comprendiendo? Oye, por eso que hoy día te voy a poner algunos ejemplos para que uno pueda entender lo que es la vida. La vida en realidad, o bien puede ser un infierno, o la vida y que llegas a las justas a fin de mes, o si triunfas vas a tener tu casita de 100 metros, perdóname que me ría, y otro que puede ser abundante, ¿no? Y puedes vivir en el paraíso acá, a pesar de que todo lo demás está cayéndose y desbaratándose, puede ser así. ¿Por qué? Por tu grado de perfección, y que comienza con tu grado de percepción. Así es la cosa. Así funciona la vida. La vida, el macrocosmo y el microcosmo es lo mismo. Nosotros tenemos nuestro propio microcosmos. Y depende de nosotros qué es lo que hacemos con él, para que lo de afuera funcione. ¿Ya? Entonces, de eso te quiero hablar. Antes que nada, te quiero hacer recordar en dónde estamos. Nosotros estamos en Girón Las Camelias, 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313, 435-2313 y al 940-150-343. 940-150-343. Ya sabes que nuestra atención es desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes, y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Ya? Muy bien.
Te contaré que en este instante yo me encuentro pues en la selva, ¿ya? Y bueno, estuve, pues ustedes ya saben, ¿no? He estado atendiendo 2 semanas seguidas de manera presencial y me toca pues estar por acá, porque yo también me he propuesto, ya que a mi edad necesito para mí, ¿no? Necesito dedicarme a mí y a mi mundo interior, lo necesito. Eso no significa de que voy a dejar de lado mis responsabilidades, no, para nada, sino de que yo necesito esto. Y ustedes saben, yo siempre les he contado que para mí el verde me estimula, me hace sentir bien. Y entonces a la hora que yo me he venido para acá, me he venido con mi camioneta, ¿no? Y entonces, bueno, ustedes saben que pasar por la carretera central, manejar tu propio carro, tu vehículo, por la carretera central, es siempre una cosa un poco, ¿no?, estresante. Ya me imagino a esas personas que han escogido como profesión sus buses, ¿no?, manejar un bus interprovincial. Me imagino yo cómo es que, y tengo mucha gente que se están enfermos de los riñones, y ya hemos hablado de los riñones, la médula espinal y el cerebro, cómo es que si te fallan los riñones pierdes la conciencia, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Por qué te cuento esto? Por lo que me pasó. Porque la primera vez que me vine, ya el mes pasado, me vine y bueno, más o menos como que no sentí mucho el asunto, ¿no? Claro que sí hubo algo, yo decía, pues es el cansancio. Pero esta ocasión me pasó algo muy peculiar. Manejé cerca de 9 horas. Yo tengo la costumbre de que cuando manejo no es que me bajo un rato a almorzar y que me bajo en otro sitio a descansar. No. Ahí me gusta subirme al carro y terminar mi viaje. Así me gusta. Sí, en el único momento en que paro es porque tengo que echarle gasolina al carro. Nada más. Y eso es, como yo ya me vengo preparado con el tanque lleno, ¿no? Y lógicamente haciéndole el mantenimiento al carro, lo primero que hay que ver pues son los frenos, ¿no? Los aceites, los niveles del carro, en fin, cosas simples, sencillas, pero hay que llevarlo al mecánico para no tener problema. Entonces, yo le doy de largo, yo no paro. Yo no es que hay que almorzar, no, yo almuerzo cuando llego. Y entonces, hemos llegado, pues ya, yo siempre me vengo acompañado de alguien, por si acaso, A o B, que nunca pasa, pero siempre es bueno, siempre es muy bueno venirse acompañado con alguien. Entonces me vine con mi copiloto conversando, charlando de una cosa y de la otra y así. Y entonces hemos llegado pues acá, ya estacioné mi carrito, ya habíamos almorzado, nos fuimos a un sitio a almorzar. Y entonces me paro y la compañía estaba acá en la sala y entonces siento un temblor. Y yo lo quedo mirando a mi amigo, lo quedo mirando y no le digo nada, sino de que yo comencé a mirar para afuera, comencé a mirar por las ventanas. y yo decía, pero qué raro, si en la selva no hay temblores, ¿y por qué este temblor? Me senté y me puse a autoobservarme. Y seguía sintiendo el temblor. Y ya me di cuenta, porque yo en un principio, porque tengo una refrigeradora escandalosa y como mi piso es de madera, ¿no? Imagínense, pues estamos en la selva, ¿no? Mi piso es de madera, entonces es como que se siente un poco más. ¿Pero qué se siente? ¿No? ¿Qué era lo que yo sentía? Era algo, pero ¿qué te puedo decir? Que yo le echaba la culpa al mundo exterior y no me daba cuenta en un principio, por supuesto, el primer minuto no me daba cuenta porque me sorprendí. No me daba cuenta que era yo, que era mi adrenalina, que era mi estrés, que ya, tú te subes a un carro y estás 9, 10 horas en el carro cuidándote de los trailers, de los ómnibus, de los carros que vienen en contra y tú sabes perfectamente cuántos accidentes hay en la carretera central, porque de verdad pues que la carretera central que tenemos es pues chiquitita, es una tripita y bueno, entonces es estresante. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Era mi adrenalina. Mi adrenalina no bajaba porque pues estás al cuidado, ¿no? Estás concentrado en la pista.
Por mucho que estás conversando, claro, pues ya puedes conversar porque ya tienes tantos años de experiencia manejando. Yo me acuerdo, porque yo a mi edad, que tengo ya mis tantos, que ya me voy por base 7, y yo desde los 14 le robaba el carro a mi papá y aprendí a manejar a la guerra. Entonces, ya pues uno ya sabe manejar de a cuántos años, ¿no? Y me senté y seguía ese temblor. Por eso es que te hago ver cómo es que esta gente que escoge como profesión ser choferes interprovinciales, wow, ¿no? Por eso es que tienen problemas renales. ¿Por qué? Porque la adrenalina no para. Porque te tienes que estar en un estado de estrés para poder estar en ese estado de alerta. Imagínate si, ¿no? Ya hemos hablado de la parte simpática y la parte parasimpática. Y qué es lo que hace el cuerpo cuando sale la adrenalina, pues como a las partes más importantes las protege, ¿no? Las protege para que no lo destruya. En cambio, si es, bueno, eso yo lo hago una vez a las 500, así nomás, porque ya de aquí mi regreso va a ser en bus, ¿no? Porque dejo el carro acá y ya estoy más tranquilo, y cuando regrese ya tengo mi carrito, en fin, ¿no? Entonces, pero a la persona que se dedica constantemente a eso, imagínate la cantidad de adrenalina que tiene y esos pobres riñones en que paran. Uno puede decir, no, pero es un trabajo, sí, pero yo te hago ver nada más cómo es la vida actual y cómo hay cierto tipo de profesiones y de trabajos que de verdad que la gente no entiende mucho las cosas. Entonces, eso es... o sea, mientras que yo me calmaba, mientras que mi cuerpo se regularizaba, mientras que yo hacía mi autoobservación, ¿no? Y entonces para poder decirle, ya compadre, take it easy, cálmate, cálmate, ya, ponte bonito, ponte bien, ¿no? Entonces, fíjense, esos temblores, esos son vibraciones que uno dice que si uno no conociera de este asunto, diría, pues es una entidad, algo me está pasando, algo se está metiendo en mí, porque era así tan fuerte la vibración, que es pues precisamente, es como si otro cuerpo se hubiera metido en mí. ¿Y cómo me doy cuenta? En el carro y manejando nunca me iba a dar cuenta. ¿Por qué? Porque estaba en otro nivel que necesitaba yo para poder tener la concentración y el estado de alerta para poder llegar en paz, ¿no? Entiendan bien eso. ¿Y para qué sirve la adrenalina en todo ese tiempo? Porque si no estás concentrado, puede crear uno mismo un accidente. Entonces, fíjense ustedes lo que hace para bien, lo que hace el cuerpo para bien, porque eso fue por mi bien, ¿no? Para poder manejar como debe de ser, en un estado de alerta. Y entonces esa es la función de la adrenalina. Y ya sabemos que esto pues tiene que ser una vez y chao, y de ahí ya lo dejas y te regulas y te tranquilizas, te equilibras y ya todo bien. Efectivamente, pero me pasó como después de una hora, creo yo. Me pasó ya. Entonces ya de ahí recién pude descansar, cabecear un poco y ya pues en la noche dormí rico, pues no, ya. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque fíjense, es que así de esa manera es como se va activando, uno se va programando. Yo desde la noche anterior yo ya estoy orando, pidiéndole a mi Señor que me ayude, que me colabore, que la pista esté bien y que llegue en paz. Eso es de cajón, pues no, eso es de cajón, eso siempre hay que estar pidiendo, ¿no? Y de ahí, ¿qué es lo que pasa con la parte automatizada de nuestro cuerpo? Bueno, genera un cierto tipo de estrés y ya hemos hablado de lo que es la parte parasimpática y la parte simpática. Entonces, uno tiene que llegar al equilibrio. Eso tiene que ser ¿por qué? Porque uno desea cierto tipo de cosas y entonces tienes que llevar al carro porque si no, eso que has planificado pues no va a funcionar. Tienes que hacerlo y el cuerpo hace lo suyo. Bien, no te voy a aburrir. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Cómo es que uno comienza a percibir esas 9 horas, 10 horas, 8 horas que va manejando? ¿Cómo comienzas a percibir una sola cosa? Estás concentrado y te olvidas del resto. Claro que cuando había una conversación uno también entraba en la conversación, pero estás metido en la pista, estás metido en la carretera y el cuerpo hace lo suyo,
¿Ves? Era como una cosa así como estás conversando, pues porque lógicamente que conversábamos de cosas bonitas, espirituales y cosas interesantes, ¿no? Y entonces eso también afloja un poco y te ayuda. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Cómo es que el cuerpo crea reacciones químicas de acuerdo a lo que tú estés programando a hacer? ¿Ya? Y entonces, eso tiene que ver mucho con lo que te he estado contando de las casas pequeñas y todo lo demás, de eso de ver para creer. Pero antes que nada, te quiero mostrar cómo es que anteriormente, te voy a poner un ejemplo, anteriormente, hace ya algunos años, la Coca-Cola, que es muy poderosa, que invierte como el 60 o el 70% de toda su economía en propaganda, tienen mucha plata, ¿qué hicieron? Hicieron una cosa pues que lo prohibieron casi de inmediato, ¿no? Se apoderaron pues de los cines, y en los cines habían expendedores pues de Coca-Cola, ¿no? Y entonces, cuando entraba la gente no había consumo, pero cuando salía la gente de ver la película favorita, el estreno, qué sé yo, lo que les gusta, salían y todo el mundo iba a comprar su Coca-Cola. Todo el mundo iba a comprar su Coca-Cola. Y entonces uno decía, pues bueno, pues sale uno de ver la película y como uno se cree que es el héroe y el héroe estuvo pateando por aquí, peleando por allá, metiendo un cabezazo por otro lado, trompeándose por acá, entonces uno que asume que uno es el héroe subliminalmente, entonces ya le da sed y toma su Coca-Cola. Entonces, eso es lo que creía la gente, pero no sabían que estos graciosos, porque ellos están metidos en otra cosa, ¿eh? Así como hay mucho político, como hay muchas religiones y como hay muchos que están metidos en otra cosa que es negro, entonces la Coca-Cola también. Ellos fueron los que se encargaron de que Papá Noel ya no tuviera su traje verde, sino tuviera su traje rojo y blanco. Pero ya, esa es otra historia, pues nos vamos a salir después del tema. Entonces, ¿qué era lo que había pasado? Que ellos en la película se las habían ingeniado para poner en el borde derecho inferior de la pantalla, tome Coca-Cola. Y así aparecía, ¡pum, pum! Tome Coca-Cola. No era visible. Si tú te ponías a mirar conscientemente que tomes Coca-Cola, no podrías ver las letras. Pero como nuestro cerebro es tan ágil y tan acelerado, ya, y la visión es lo mismo porque acompaña, porque la visión como visión no es exactamente por los ojos, sino es más que nada por el cerebro y la parte nerviosa. ¿Ya? Y eso tiene una velocidad. Entonces, nosotros observábamos, ¿cómo se llama eso? Observar las palabras subliminalmente. Tome Coca-Cola. No era visible. Si tú te ponías ahí a mirar la pantalla y a leerlo conscientemente, no lo captabas. Pero subliminalmente el cerebro sí lo captaba. Y entonces por eso es que la gente salía en un estado de semi-hipnosis y a consumir su Coca-Cola. Eso después lo prohibieron porque lógicamente pues tú no puedes estar hipnotizando a la gente. Pero después eso lo hicieron subliminalmente en la misma película, ¿no? En la misma película se estaba trompeando el héroe con no sé quién y de repente sale por la ventana y cuando salen por la ventana había afuera una pantallaza ahí que decía tome Coca-Cola y ya igual tomaba tu Coca-Cola. Y uno decía, no, pues esas son propagandas, pues, que pagan. No, eso es subliminal y eso funciona. ¿Por qué? Porque entra en tu subconsciente, en tu inconsciente. ¿Ves? Entonces hay un montón de cosas que entran entonces de ahí es donde viene el asunto, pues, de ver para creer, ¿no? ¿Es ver para creer o creer para poder ver? Ya. Por eso que yo te tengo que tocar este tema para que tú lo tengas clarito, clarito, clarito. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué es? Esa es una sugestión. La propaganda es una sugestión. Y su mismo nombre lo dice,
sugestión, gestión. ¿Qué significa? Que cuando uno se sugestiona con algo, pues eso se convierte en tu realidad. ¿Ves? Eso se convierte en tu realidad. Entonces, uno puede decir que no, que las palabras las propagandas no hacen ningún efecto. ¿Quién dice? Porque eso subliminalmente se te mete. Cuando tú te vas a un médico, porque yo conozco, qué horror, porque ya han agarrado eso de la sugestión, pero al pie de la letra eso lo saben. Y entonces dicen, no, pero si usted no se hace diálisis, ya no se cura, se va a morir. Y te asustan y te sugestionan y después al final no te logras curar. Y yo he tenido pacientes así que al final hay que volverlos a aclarar, volver a quitarle esa sugestión negativa para meterle una sugestión positiva que es real. ¿Por qué? Porque de ahí es donde viene, pues, donde vienen muchas cosas, ¿no? Donde tú, lo que tú crees, o en lo que tú te sugestionas, o en lo que tú te hipnotizas, o en lo que tú metes subliminalmente dentro de ti, eso se convierte en realidad. Ese es el efecto placebo, ya está recontrademostrado, pero hasta el cansancio, que el 30 o el 33% de personas que consumen algo y que creen que es placebo, y que es placebo, no es medicina, puede ser azúcar o puede ser gelatina, y lo consumen y se curan. ¿Por qué? Porque esa es sugestión. Porque creyeron, eso es lo que en la Biblia se dice la fe. La gente cree que uno teniendo fe en Jesús o en Jesús el Cristo, eso le va a funcionar. No, lo que te funciona es tu propia sugestión, que esa es tu fe. Cuando Jesús con plena un montón de gente en una manifestación, él dijo, todo el mundo estaba ahí que caminaba unos con otros, y él dijo, he sentido, alguien me ha tocado, he sentido. Y entonces Pedro le dice, ¿pero qué? Pero si estamos en un tumulto, ¿cómo todo el mundo te tiene que tocar? No, he sentido que ha salido poder de mí. Y entonces una señora que estaba ahí le dijo, no, Señor, yo estaba enferma y yo tenía tanta fe en ti que si te tocaba nomás, ya me iba a curar. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Yo te curé? No, le dijo, tu fe te ha curado. No le dijo, yo te curé porque me tocaste. Es lo mismo que Pedro. Que Pedro, cuando todos estaban en la barcaza y Jesús se había quedado atrás y después se fue caminando sobre las aguas. Y entonces primero se asustaron y ellos le dijo, no temáis, yo estoy acá, ya llego. Y entonces Pedro le dijo, yo también quiero caminar sobre las aguas, ven pues. Y el Pedro, bien bacán, bajó al mar, que habían turbulencias y que había tormenta. Bajó, caminó unos cuantos metros y de repente por ahí ya otra vez se comenzó a hundir y lo agarró de la mano Jesús y le dijo, hombre de fe, hombre de poca fe, ¿por qué has temido? ¿Por qué has tenido miedo? Entonces la gente dice, no pues, y lo lee al revés, no pues es que Jesús lo hizo que él caminara por las aguas. ¿Quién dices? Entonces, ¿por qué le llamó la atención a Pedro? Si hubiera sido Jesús el que hizo de que la levitación sea el momento y no la gravedad, le cambió la ley. Él no le cambió ninguna ley. El que se cambió a la ley de la levitación fue la fe de Jesús, la fe de Pedro. ¿Y eso qué es? Sugestión. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es subliminal. Ese es el cambio al que nosotros tenemos que llegar. Eso no es mente, eso ya es conciencia. Y eso hace de que las leyes cambien para el individuo. Si esta señora lo utilizó a Jesús como su placebo y ella se curó, no lo curó Jesús. Se curó ella misma. Lo mismo Pedro. A Pedro Jesús no lo hizo caminar sobre las aguas. Fue su propia fe. Fue su propio placebo, vamos a llamarlo así. Fue su propia sugestión. Su gestión individual.
De esa misma manera como ellos han comenzado a transformarse en diferentes ejemplos, ahí nosotros podemos ver de la misma manera hemos creado los defectos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cambiar de la parte bonita a la parte fea? Para que puedas entender, pues, qué es lo que nos está abarrotando, qué es lo que nos está haciendo creer que no se puede. Porque cuando nos dicen que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, quiere decir de que lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba, y quiere decir de que el macrocosmo y el microcosmo es lo mismo. Eso es lo que quiere decir. ¿Ves? Eso es lo que quiere decir. Entonces la creación de los defectos nos han dado todos los poderes de Dios. Pero nosotros, ¿cómo se hacen los poderes de Dios? ¿Cómo es lo que hace? Primero tienes la intención, después visualizas y después se crea. Tenemos todo, ya hemos hablado de los riñones, de la médula espinal y del cerebro. ¿No es cierto? Hemos hablado de la glándula pineal y de la glándula pituitaria, cómo es que se va creando todo. Ya lo hemos hablado, ya no lo tengo por qué repetir en este tema. Tal vez en otro lo aclaremos más, ¿no? Entonces, de esa forma es que uno va creando. Pero cuando lo tuyo es negativo, que ya nos hemos acostumbrado demasiado a eso, al chisme, al raje, a hablar mal, a la mentira. Cuando ya nos hemos acostumbrado mucho a eso, estamos creando. Igual estamos creando. Igualito estamos creando. ¿Por qué? Y a eso esa es una visualización negativa. ¿Y eso qué cosa es? Eso es lo que se llama la clarividencia negativa. Yo pongo en un espejo, pongo en mi cabeza lo que quiero. Yo quiero casa, quiero carro, no sé, lo que se me ocurra. Ya. Y entonces eso lo tengo que repetir y tengo que actuar en base a esa situación. Y esa situación se convierte en realidad. Eso es lo que va generando las reacciones químicas. Esas reacciones químicas ya sabemos, ya hemos estudiado de que van formando el aura, que es la parte magnética. Y la parte magnética es la ley de la atracción. Muy bien. Entonces, eso tiene que ver con dos partes. Con tu parte intelectual, mental, que es el 10%, y con tu parte magnética, ¿no? Que esa es la parte eléctrica. La parte magnética es tu sentimiento, tu emoción. Entonces ahí es donde yo quiero aclarar las cosas. Eso significa de que nosotros hemos creado defectos. ¿Por qué? Porque le hemos dado cabida a las partes negras de nosotros mismos. Y lo más triste de la historia es que no los eliminamos porque no nos autoobservamos, sino de que seguimos dando riendas sueltas y actuamos. ¿Y eso qué hace? Eso hace de que nosotros actuemos de una manera mecánica, constantemente igual. Por eso que se dice de que nosotros repetimos 60.000 pensamientos diarios. Si tú repites 60.000 pensamientos diarios, ¿cómo crees tú hacer que mañana vas a hacer algo nuevo? Si repites siempre lo mismo, si haces siempre lo mismo, si crees siempre en lo mismo, si actúas, y ahorita por ejemplo que estamos con la moda de la política y todo lo demás, que uno se pelea con todo, la mitad del Perú se está peleando con la otra mitad del Perú, creyendo de que lo exterior es el que manda, y que ese señor o que esa señora o que sabe Dios perico de los palotes es el que te va a solucionar el problema, y no es verdad. Y uno va creando en base a una mentira va creando verdad. Entonces uno va diciendo, y se convierte en realidad, porque se convierte en realidad la mentira, pues. Y entonces dice Guillermo, estás mal, pues ¿cómo una mentira se va a convertir en realidad? Es cierto, porque eso no debería de haberse creado. Sin embargo, nosotros, como estamos utilizando nuestra magia para hacer cosas que creemos que son verdades, se convierten en una realidad. Y esa realidad, a pesar de haber sido una mentira, ahí está, tangible, lo puedes tocar. Porque ya sabemos nosotros que el pozo de los deseos te puede conceder lo bueno como lo malo. Y uno va a decir, pero yo no quería eso. Pero el inconsciente colectivo es así. Esas son las leyes del universo. ¿Quién las va a cambiar? Ay, ¿por qué Dios permite? Porque tú eres Dios. ¿Por qué tú eres Dios? O sea, eso es la mala forma de percepción. Mira, la vida nos enseña. ¿Y cómo nos enseñan? Por ejemplo, con la Biblia, ¿no? La Biblia, que es la vida misma, pero cuando uno lee, por ejemplo, la Biblia,
no lees la Biblia con el espíritu de la letra, sino con la letra muerta. La Biblia casi no escribe historia, escribe drama. ¿Pero para qué? Para que nosotros con la conciencia lo descifremos. Por ejemplo, cuando uno lee el Arca de Noé, yo estoy viendo ahí un programa cómico que siempre pues a una señora se le prenden porque cree mucho en el Arca de Noé, y el hijo, que es intelectual, no cree en esas cosas, pero a pie de puntilla anda creyendo pues de que el Arca de Noé existe. El Arca de Noé no existe. El Arca de Noé solamente es una forma de percibir, es una forma de enseñar, que habla del arcano. ¿Qué significa? Que la parte esencial, primordial de lo que uno se tiene que dedicar. Y entonces ahí, ¿qué es lo que significa? Significa que los animales se meten en el arca. ¿Quién es en el arca? Está metida en el arcano los animales. ¿Quiénes son los animales? Los defectos. Cuando te hablan de Caín y Abel, el hermano bueno y el hermano malo, te están hablando pues de la parte espiritual y de la parte material, ¿no? Entonces, la parte material tuvo celos de la parte espiritual y lo mató. Y entonces no lo mataron al hermano que es la materia, sino que lo condenaron a vagar por la tierra. Y entonces, esa es la materia, cuando se pierde la parte espiritual. Sansón y Dalila. Uno dice, pues, Sansón, ay, que las mujeres son así, que las mujeres son así. No, la mujer, ya hemos hablado, ¿quién es la mujer? La mujer es parte de la conciencia. La mujer es... el hombre no puede vivir sin la mujer no puede vivir sin el hombre. Y entonces, ¿qué pasó con Dalila? No es que sea la mujer la tentadora, no es verdad, no es así, no es la forma de descifrar la Biblia, ¿no? Pero en este caso, como Sansón se convirtió en Sonsón, como se dejó llevar por la belleza femenina y no por lo que debería de haber sido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ya hubo un entrevero por ahí, permitió que le cortaran los cabellos, así como, por ejemplo, la serpiente, ¿no? De Medusa, que tenía en su cabeza, en vez de cabellos, tenía serpientes, esos son los pensamientos malos. Cuando te cortan los cabellos en el sueño, ahí eso significa de que te están cortando las virtudes, los poderes, eso es lo que significa. Y entonces, el hecho de estar mal con la pareja hace de que uno pierda virtudes, pierda poderes, pierdas esa fuerza. Por eso que dicen, le cortaron el cabello y perdió toda su fuerza. No, eso le cambiaron su forma de pensar, nada más. Moisés y el monte, cuando dice Moisés y se fue al monte, eso quiere decir de que él no es que se haya ido al monte, sino que quiere decir de que ahí se ha ido en desdoblamiento astral a recibir los 10 mandamientos. Cuando hablan del Apocalipsis y las 7 iglesias son la pirámide, pues, ¿no? De que son las 4 partes inferiores, los 4 cuerpos inferiores, cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental, y las 3 partes superiores, cuerpo causal, cuerpo búdico y cuerpo átmico. Y nosotros vemos como en el Apocalipsis como que, que todo es muerte y que va a ser el final de la era y el final de los tiempos. Y no es así, te están hablando cuál es la lucha que hay interiormente. Entonces, para entender la vida, ¿qué es la vida? Tienes que mirar para adentro, ¿ya? Eso es la Biblia se ha hecho para inspirar nuestro modo de percibir la vida. Si nosotros fracasamos en esa forma, porque las religiones fracasan en esas formas, porque leen la Biblia como que los animales en el arca, como que Dalila era la mala. No es así, pues. Que Caín y Abel, que Adán y Eva, y eso es una forma de inspirarnos, pero es como, ¿sabes como qué? ¿Sabes como qué? Como los incas, ahí está, los incas
tenían sus huacos, ¿no? Y donde había un tremendo pene, un pene inmenso, grandazo, exagerado, ¿no? ¿Cómo está la civilización ahora? La supuesta ciencia, entre comillas, que nos enseñan en el colegio que esos eran huacos pornográficos. Su palabra nomás ya dice de que el sexo es tonto, es malo, es feo, es negativo. Y lo que pretendían los incas era enseñarnos que en el sexo está el poder. Por eso es que exageraban la forma. No tenían absolutamente nada de porno. Tenía una ciencia divina. Pero, ¿qué culpa tienen los incas de que la gente actualmente esté tan degenerada y tan materializada? ¿Por qué? Porque todas esas enseñanzas, en vez de que sea para algo bueno, no nos sirve y es para algo malo. Mira, eso de ver para creer, ya lo he explicado con anterioridad, sacaron cierta parte de la Biblia porque de ahí Santo Tomás enseñaba que se había dado cuenta que la verdad no era ver para creer, sino que era creer para poder ver. Mira, los perros que son bidimensionales, yo te conté de esto. Te hablé, porque te estoy poniendo ejemplos para que tú puedas entender lo que es ver para creer y tú atracas. Y tú atracas eso de tomarte una Coca-Cola por tu forma de percibir. Entiende bien, te lo estoy poniendo así con manzanitas. ¿Ya? Nosotros teníamos, yo te conté una vez, que estando en la selva, cuando recién estaba yo pues en mis pininos y en mis estudios porque yo fui a dar el conocimiento por allá, gratis, por supuesto. Fui a dar el conocimiento y teníamos un perro. Ese perro era una maravilla, oye, una maravilla. ¿Qué tal? Era un galgo, que nosotros nos subíamos al colectivo y el perro correteaba al colectivo y le ganaba. Tú veías unos músculos, el perro, sus pelos brillaban, sedosos. Qué perro más lindo. Y correteaba, por más que el del colectivo quería ganarle al perro, no le ganaba. El perro le ganaba en la corrida. ¿Ya? Entonces y ahí pues en ese tiempo nosotros vivíamos en una casa más o menos, no te voy a decir que sea grandaza, pero había un terreno grande, como una especie de chacra dentro de ahí mismo, y el perro salía donde le daba la gana, pues, ¿no? Entonces, porque era pipiléptico también el muchacho. Y eso tiene su porqué. Andaba el hombre que después lo veía como grúa con una perrita. Pero bueno, entonces, pero él salía a la calle, iba y venía. Cuando nos hemos venido a Lima, ya para otra parte de mi vida, el perro pues estaba viviendo pues en un departamento. Ya no era lo mismo que en la chacra allá en la selva. Ya no era lo verde. Entonces, al final el pobre perrito en pocos meses le dio artritis. ¿Por qué? Porque sus ojos veían extensión, ¿ya? Veían extensión, veían verde. Y entonces el hombre corría. Y entonces acá él podía tener la puerta abierta y salía, pero no era lo mismo. Él prefería estar metido en la casa, ¿ya? Entonces era su forma de percibir. Esa forma de percibir, ese cuadriculado, ese cuadrado en donde él vivía en un departamento, ¿no? Esa era su forma de percepción, le dio artritis, se comprimió, no fue vejez, ojo, tú me vas a decir la clásica, pues lo que a todo el mundo repite, repite, el otro repite porque tu médico te dijo que eso es vejez. La vejez no es lo que uno cree que es, señor, ya te lo he dicho 1.000.000 de veces. No era vejez, porque el hombre años estuvo así, yo ya dejé de verlo porque yo no tenía nada que ver con bueno, cosas de la vida, cosas de la historia. Yo ya dejé de verlo, pero el pobre perrito terminó con artritis. Yo no sé si, bueno, ahorita ya no debe de estar, ¿no? En fin. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque de ser atleta terminó artrítico en meses. ¿Por qué? Por su forma de ver. Y eso yo te comienzo a decir, si tú ves que la medicina te va a curar, te cura. Si tú ves que la medicina no te va a curar, no te cura. ¿Cuál es la diferencia? Que a uno lo cura y al otro no lo cura. La diferencia es su forma de percibir, su sugestión, su creer para poder ver.
Eso es. ¿Entiendes? Eso es. Las casas pequeñas, ahí es donde ya entro, por eso es que yo te jalo la oreja. ¿Te has comprado una casa, un departamento? Ya, bueno, cometiste ese error. Ya deja tu alegría por un lado y arranca de nuevo y cómprate otra. No es tanto como cómprate otra. Con tu abundancia, obtén otra. Por eso yo te digo, tú tienes que tener una casa de 1000 metros, o mínimo ya, misio, 500, 600 metros. Ahí en San Borja hay casas de 500 metros. En fin, ese es lo mínimo que uno puede desear. Si estamos hablando de abundancia. No es que yo tengo mi casa y que ella no. Y yo no te estoy diciendo ahora que tú ahora te vas a terminar artrítico. No, porque si tú tienes una percepción mejorada, lógicamente que eso no te va a pasar. Lógicamente, pero yo te digo, al que está sin autoobservación, sin ver sus temblores interiores y cree que de verdad hay un temblor exterior, esa persona termina enferma. Y ya sabemos por qué, porque ahora todo el mundo, la mitad de la gente anda enferma. ¿Ves? Por eso es que en forma de sorna dicen, la ciencia ha avanzado tanto que ahora ya el 80% de la gente está enferma. ¿Por qué? Porque ese es el criterio en realidad. Uno cree que el juramento hipocrático, ya de eso hablaré mañana, que el juramento hipocrático ya no es eso, ya no existe ya. Entonces eso es lo que yo tengo que ver. Mira, por ejemplo, la Biblia está llena de buenos consejos. Por ejemplo, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué resulta? Ahora, eso hasta amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos resulta muy difícil porque no nos amamos a nosotros mismos. Yo veo gente que está enferma y después dice, no, voy a comprar para 15 días nomás, ya se sienten mejor y ahí nomás lo dejan. Yo no lo digo para que ustedes me compren, yo no digo eso, yo lo digo porque no te quieres a ti mismo. ¿Cuántas veces les he enseñado que cuando la persona se preocupa por su templo, paga por su templo, no pagas, inviertes? Sí, señor, inviertes en ti mismo. ¿Cómo es eso de invertir? Es como por decirte, no, tú vas y compras una casa y esa casa después de 5 años ya no cuesta 100,000, ya cuesta 200,000. Eso es una inversión. Tú vendes esa casa y ganaste 100,000. Eso es invertir. Lo mismo sucede en el cuerpo. En el cuerpo, si tú ya cometiste el error de enfermarte, porque eso es tu culpa, acá no hay genética, no hay eso, olvídate. Entonces, si tú cometiste el error de enfermarte, bueno, inviertes en ti y ese dinero, créaslo o no, te regresa en el lapso de ese mismo mes. Pero la gente no puedo gastar, hasta ahí nomás, mis condiciones no me dan, tengo que pensar en mis hijos, porque siempre el barajo es ese, que tengo que pensar en que tengo que dar aquí, que tengo que dar allá. Esa falsa percepción es la que te anula. Y ojo que yo no te estoy enseñando esto para que me compres. No, señor, porque tú puedes comprarle a quien quieras, donde te sientas mejor. Yo te estoy enseñando quién eres tú y la forma muy pésima de percibir la vida. Eso es lo que hay que entender. Hay que darse cuenta que mirar dentro de uno mismo rejuvenece la mente y el cuerpo. ¿Ves? Cuando uno mira dentro de uno mismo, rejuvenece la mente y el cuerpo. Hay que darle una nueva forma a lo que nosotros llamamos espiritualidad. Jamás le enseñes a tus hijos esto de la religión y de esto. Yo no te digo de que la religión sea mala. Yo no te estoy diciendo que la religión sea mala. Yo lo que te digo es que la religión en realidad es el primer escalón, nada más. Nada más, aprende de eso, porque yo me he metido a todas las religiones, me he metido el esoterismo, me he metido a todos lados para aprender. Siempre yo tenía, así sea, porque yo ya he sido un angelito, pues antes, ya te he contado, ¿no? Pero siempre mi intención era encontrar a Dios. Y me he metido a los diferentes tipos de religiones y no va.
Sí te sirve creer en Dios. Por supuesto que te sirve creer en Dios. Pero ese es el primer escalón. Entonces las religiones en realidad te sirven para subir ese primer escalón que es creer en Dios. Nada más. Después el resto no te puedes alimentar de eso porque eso te va a atosigar, no te va a llevar a ningún lugar. Vas a estar dando vueltas en círculos viciosos. Entonces, ¿qué es lo que se requiere en este caso? La espiritualidad. ¿Qué es lo que se requiere? La espiritualidad. Por eso es que se dice que el templo eres tú mismo. Tú no necesitas dar un solo paso para poder encontrarte. Oye, los orientales, los de la India, los de Egipto, la gente espiritual de allá, se ríe un poco de los latinos, ¿ah? de los peruanos, de los ecuatorianos, se ríen de nosotros, ¿sabes por qué? De los mexicanos, porque nosotros nos vamos recontra lejos porque hay que ir a esos lugares porque ahí es donde está la verdadera enseñanza. Oye, la verdadera enseñanza está acá. Tú te vas a Machu Picchu, ahí encuentras. Te vas a Nazca, ahí encuentras. Te vas a Villarrica, en la parte de atrás ahí hay centros energéticos, ahí encuentras. Te vas a Huaraz, en la parte de atrás, ahí encuentras la espiritualidad. La encuentras. La cuestión es que la espiritualidad no va a venir a ti, pues tú tienes que ir a la espiritualidad. Tú tienes que ir a esos centros. ¿Ya? ¿Entiendes? Eso es lo que yo quiero que entiendas. Si tú quieres hacerlo con ayudín, acá en el Perú encuentras un montón de sitios, es cuestión de que tú quieras y nada más. Pero si tú normalmente tienes que estudiar, tienes que mirar dentro de ti, tienes que entender lo que es la autoobservación, tienes que saber que todo lo que es magnetismo, todo lo que es afuera es adentro. Y todo lo que tú estás viviendo actualmente, eso lo has creado tú. Tú puedes decir que no. Yo cuánto he visto, yo cuando estaba en cierto lugar ahí en la selva, que era el sitio de alemanes, yo recuerdo pues cuando todavía estaba estudiando al muérdago, estudiando la curarina, yo recuerdo cómo es que la gente deja de ser espiritual y se ponen en bandos. Hasta ahora mismo, ahorita mismo con las elecciones se ponen en bandos. En ese tiempo ahí en la selva decían, para escoger al alcalde, decían, es que nosotros los cholos no podemos votar por los blancos. Fíjate, nosotros somos seres humanos. No es que somos raza. Eso no tiene nada que ver. Pero así se manejaba esa gente, que estoy hablando hace como más de 30 años. Y ahora parece que eso ha madurado. Y entonces no estamos entendiendo lo que realmente debemos de comprender. Debemos de entender. Todos somos peruanos, todos tenemos que querer lo mejor para nosotros, no que que el otro, que aquí, que allá. Esas particiones son de la mente, jamás van a ser de la conciencia. Yo no estoy que vota por vota por aquel, ya no hay por quién votar, ya pasaron y se va a suceder lo que yo les había dicho. Ahora que la están barajando que no sé qué, que no sé cuánto, porque ahorita me van a decir, el Guillermo pertenece a cierto tipo de partido político, jamás, mentira. Sino de que yo siempre toda la vida les he dicho, yo con el comunismo no voy. Toda la vida les he dicho y les seguiré diciendo hasta la muerte. Porque eso lo dicen los mismos maestros. Con todas sus tonterías y aberraciones, la democracia es mejor que el comunismo. Siempre lo he dicho así. Sea quien sea. En fin. Bueno, entonces hay que entender una cosa. De que sea quien sea, lo que salga en el mundo exterior es lo que nos corresponde y lo que nos merecemos. Así digas, yo no he votado. ¿Por qué? Porque hay una sugestión, porque hay un mundo interior que lo tenemos que lo tenemos muy libre, que no lo corregimos, que no lo dominamos, que no lo domesticamos. Estás dejando perder tu abundancia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Corregir. Ya, hay que corregirlo, correcto. Mira, este tema es un temón, ¿eh? De verdad que te estoy poniendo los ejemplos para que entiendas que el mundo exterior es lo que tú has creado. Ese mundo exterior que tú ves afuera
Yo quisiera de verdad que ese mundo exterior tuyo sea la del paraíso. Conviértelo, eso está en tus manos. Conviértelo en el paraíso, eso es tuyo, es lo que te corresponde, es lo que te mereces. Eso eres tú. Tú eres el creador de tu propio paraíso. Mañana continuamos. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.